Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a su programa En la Intimidad con Lupita, un programa dedicado a la educación en la sexualidad. Y el tema de hoy, ay caray, me encanta. Estoy muy feliz de mi invitado, ahorita se los voy a presentar. El tema de hoy es teología y sexualidad. Que bueno, una de las partes de nuestro ejercicio diario como seres humanos, la sexualidad pues está muy juzgada y la teología ha tenido algo que ver con esto y la historia también. Entonces, bueno, un placer invitar a ustedes al licenciado Álvaro Olvera. Él es teólogo. ¿Es una licenciatura, Álvaro? Es una licenciatura y además hay maestría. En México no hay doctorado, pero en otros lugares del mundo hay doctorado también. Pues muy bienvenido. Gracias. Es un honor tenerte aquí y obviamente pues para que compartas con nosotros tus conocimientos escudriñados que has hecho, me imagino, a lo largo de toda tu preparación académica. Sí, gracias. Bueno, pues vamos a empezar con la humanidad. Fíjate que en el primer programa, Álvaro, el primer programa de sexualidad se llamaba Educar en la Sexualidad. Y en ese tiempo era un programa en vivo. Y habla por teléfono una joven y me pregunta, ¿y para qué es necesario educar en la sexualidad? ¿A los cavernícolas quién les enseñó? Me preguntó. Y a mí me encantó su pregunta, porque le dije, el problema no es que nos hayan enseñado, o sea, que tengamos que educar a la sexualidad. Yo creo que en la educación de la sexualidad lo que tenemos que hacer es deseducar. Porque si nosotros siguiéramos ejerciendo la sexualidad como los cavernícolas, seguramente no tendríamos ningún problema. Pero toda la información que hemos recibido a lo largo de la historia de la humanidad es la que ha hecho que de repente la sexualidad requiera educación. Claro. Sí. Y fíjate, aquí hay una diapositiva. En el Paleolítico Superior, fíjense bien, hace 250,000 años más o menos se calcula, esa es una pintura rupestre. Y esta es una pintura de una pareja en posición coital. Están teniendo la posición del perrito, él está penetrando a la mujer y de hecho se le ve hasta el cabello. Leí la descripción antropológica, no crean que yo le entiendo muy bien a las pinturas rupestres, pero ahí en la revista donde la encontré, describe el antropólogo. Y bueno, pues hay evidencia de existencia de la humanidad de hace 250,000 años, que fue el Paleolítico Superior. Y bueno, lo que hacía mención esta revista es que no se sabía exactamente en qué momento el sexo dejó de ser con fines reproductivos. Se piensa que la humanidad como una raza, al principio pues tenía la intención de reproducirse, pero en algún momento del proceso evolutivo del ser humano se convierte también en una situación de placer. Y entonces que no hay una evidencia de decir, de aquí en adelante el hombre dejó de tener relaciones sexuales solamente para disfrutar y no nada más para reproducirse, ¿no? Uh-huh. Entonces tampoco se sabe si desde el principio así era, pero se asume que sí. Entonces fíjense, hay más evidencia también, ya un poquito menos años. En el Paleolítico, más o menos se calcula de 40 a 10,000 años, pues todas estas cosas han encontrado. Incluso si pueden ver ahí un hombre teniendo sexo con un animal, y pues se ven ahí todas esas cosas son de la prehistoria y pues son francamente falos que se ven y que utilizaban. Entonces sí hay evidencia. Bueno, ya para entrar en materia quise traer dos definiciones, que es el tema que vamos a hablar ahora, teología y sexualidad. Y ahorita pues voy a poner la definición que yo me encontré en el Real Diccionario de la Lengua Española, la Real Academia de la Lengua Española. Dice, teología, ciencia que trata de Dios y de sus atributos y perfecciones. Y bueno, obviamente quise poner también la definición de sexualidad. Es todo aquello que los seres humanos somos, sentimos y hacemos en función del sexo al que pertenecemos. Esa es la definición que da el doctor Álvarez Gallú en el libro de Sexualidad en la Pareja. Bueno, pues háblanos tú, ¿qué cosa es la teología, Álvaro? Bueno, yo creo que en el siglo XXI tenemos ahorita ya una visión un poquito más humilde, que la ciencia que estudia a Dios, pues Dios no es un objeto de estudio, ¿no? Dios es el espíritu infinito y difícilmente un grupo de seres humanos con unos libros van a poder estudiar a Dios, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho decir que la teología es metáfora y poesía de lo que el ser humano entiende o capta sobre la existencia del espíritu trascendente o del ser trascendente o de la trascendencia sin ser, porque eso también vamos a ver que hay tradiciones espirituales en las que la trascendencia no es una persona, ¿no? Por ejemplo, es una energía, claro. The Force, ¿no? De los Jedi y tal. Ándale, la fuerza estará contigo. Exactamente, entonces la teología es el estudio de cómo los seres humanos hemos estructurado ciertas experiencias y les hemos dado contenidos y las hemos conectado con la trascendencia, sea personal, Dios, claro. O individual, o colectiva, Dios o dioses, o diosas,
o no personal. Por ejemplo, como estas energías cósmicas, luces divinas, mentes que no son personas. Claro. Entonces hay teología que es un Dios personal y tiene características personales, y teología que hace desde el Dios que no es una persona, sino la vida. Una energía, una fuerza. Una energía, una fuerza universal. Eso es teología, pero es lo que nosotros decimos. Claro. No el estudio de Dios. Para estudiar a Dios necesitaríamos ponerlo aquí en esta mesa y hacer una vivisección o yo no sé qué necesitaríamos hacer, ¿no? Sí, y como estudiamos al ser humano, por ejemplo, yo como doctora, pues, todo, anatomía primero, fisiología, bioquímica, y desde todo lo que somos un ser humano. Sí. Entonces, sí es cierto, pues Dios, como partiendo desde qué cosa es, ¿no? Solo es. Santo Tomás de Aquino decía en la Suma Teológica, de Dios sabemos que es, pero no sabemos qué es. Wow. Los padres griegos de la iglesia, los padres griegos van a decir, Dios es lo infinito, lo que está más allá incluso de nuestro concepto de más allá. Y es inaccesible, es innombrable, entonces, vale, lo que podemos decir es lo que nosotros pensamos acerca de, no lo que Dios es en sí mismo. Oye, Álvaro, ¿y es lo mismo religión y teología? ¿Qué ondas con la religión? No, mira, la religión es una manera de estructurar una sociedad que te da cohesión social y ciertos principios y ciertos valores, y esta organización social está vinculada al mundo espiritual. De alguna manera la religión afirma que existe un mundo más allá del físico material, un mundo metafísico diríamos, y que esta religión, esta serie de ritos, credos, etc., pueden contactar con ese mundo espiritual. Esa es la religión. La teología es la manera en la que estudiamos esa estructura. Entonces vamos a encontrar que hay teología budista, vamos a encontrar que hay teología judía, teología católica, teología ortodoxa, teología hindú, porque son nuestras maneras de explicar cómo llegamos a esas conclusiones, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué en el cristianismo se cree que hay un solo Dios y que ese Dios es varón y es heterosexual? La teología trata de decir cómo se llegó a esa conclusión en el cristianismo, ¿no? Si yo estudia, por ejemplo, la religión de la diosa madre en India, bueno, ¿cómo llegaron a la conclusión de que la energía divina era femenina? Sí, claro. ¿Ves? Es la manera como tratar de explicar el cómo llegamos a esas conclusiones. Eso es la teología. Y fíjate qué interesante, porque de repente uno acá en Occidente también recibes mensajes parciales. Porque el año pasado fui a Vietnam y entonces me tocó saber algo del budismo y me sorprendió mucho que ha habido muchos budas. Sí. Yo siempre pensé que nomás había habido Buda, y el Buda gordo sonriente que vemos, que finalmente ni siquiera es Buda, y como, ay, mira, y el mensaje que recibimos acá muy diferente, y ellos le rinden culto pues a los distintos Budas que ha habido. Creo que ha habido 7, una cosa así. Pero incluso depende de en qué escuela del budismo te plantes. Okay. Por ejemplo, en cierta tradición hay tantos Budas como seres humanos existen o han existido. Okay. Tú eres una Buda, todavía no te has dado cuenta de ello, entonces no has logrado germinar la semilla de budeidad. Incluso el saludo para ellos, que es esto, significa ofrezco una flor de loto al Buda que vive en ti, con el deseo de que algún día despierte. Okay. Existen los bodhisattvas, los Budas de la compasión, que llegando al punto de poderse liberar de esta serie de encarnaciones y pasar al siguiente nivel, deciden quedarse aquí una y otra vez, existencia tras existencia, para ayudar a la humanidad a despertar. Entonces Buda es aquel que ha alcanzado un grado de despertar espiritual. Por ejemplo, Jesús en ese sentido es un Buda. Claro. Mohammed, el profeta del Islam, a quien nosotros terriblemente llamamos Mahoma, que es una pésima traducción. Wow. Mahoma en ese sentido, Mohammed en ese sentido, es un Buda, es decir, alguien que logró un nivel de despertar espiritual muy importante. Y este Buda gordito que nosotros vemos, interesante porque es el Buda de la sonrisa, un monje que andaba por todos lados, le iba como en feria, pero siempre estaba sonriendo y siempre estaba riendo, y entonces se le representa en su mendicidad, porque si te fijas va descalzo, con una túnica, claro, a veces con un trapito amarrado aquí con sus pertenencias, pero siempre está sonriendo. Entonces el Buda de decir, oye, no dejes de sonreír, pase lo que pase.
sí recibimos poca información y no muy buena, además. Yeah. Wow. Pues mira, y qué interesante, ¿en qué momento vemos, una de las cosas que me encontré ahora que estaba estudiando es que, bueno, la sexualidad siempre ha sido parte del ser humano y obviamente si no fuera, pues no existiríamos tan sencillo como eso. La sexualidad, pues es algo que requerimos para reproducirnos. Entonces, en alguna de las pinturas rupestres que se han encontrado, se evidencia que junto con las actividades diarias del ser humano de la prehistoria, cazar, quitarle la piel al animal, recolectar frutas, qué sé yo, había también escenas de personas teniendo relaciones sexuales. Y entonces el antropólogo cuando analiza estas escenas dice, bueno, es que para los hombres de la prehistoria tener relaciones sexuales era exactamente igual que cocinar, que cazar, que dormir, que reunirse alrededor de la cueva, protegerse, o sea, era una parte de una actividad de la vida humana. Entonces, ¿en qué momento se decide que la sexualidad hay que tratarla aparte? Mira, era una actividad de la vida humana tan humana y al mismo tiempo tan sagrada como orar. O sea, los primeros vestigios de lo que podríamos llamar religión en paleolítico nos indican que el ser humano también se relacionaba conscientemente con lo que él percibía de la trascendencia. Okay. Pero no había separación, efectivamente, era todo lo que nos es propio es una realidad que podemos vivir gracias a que la trascendencia nos permite vivir. Okay. Al ser Dios, voy a hablar de Dios aunque en este momento es una diosa, pues, cuando la divinidad nos da la vida, todo lo que conlleva la vida es un regalo de la divinidad. Entonces tan sagrado era poner unas manzanitas en un árbol para que la diosa comiera que tener relaciones sexuales, desde luego. Luego, ¿en qué momento se separó? Pues tampoco tenemos mucha claridad al respecto, pero en las primeras manifestaciones en la religión que se llama la religión de la diosa madre, no hay separación. La sexualidad es una manera de contactar con la diosa. Y una parte. Fíjate que lo que yo me encontré es que los griegos, en su rollo filosófico, y a mí me sorprendió mucho porque yo siempre tenía como que la idea que los griegos eran como degenerados y disfrutaban de la sexualidad y luego los dioses bien cachondos se casaban con uno y se dejaban a la otra y ahí andaba la pobre de Atenea, ¿no? La diosa, la esposa de Zeus, pues celándolo porque el Zeus era muy ojo alegre y entonces se agarraba cuanta diosa quería y los sátiros. O muchacho. Sí, claro, sí, es cierto. Zeus era hombre o mujer que le gustara. Sí. Hombre, mujer o pescado, dice un amigo. Entonces me sorprende mucho cuando me encuentro la filosofía griega, que de repente hubo filósofos que ellos opinan, no tengas relaciones sexuales porque eso te enajena el cerebro, no es saludable porque para mantener la integridad y tu pensamiento claro, tienes que dejar de buscar atracción en una mujer o en un hombre. Entonces me llama la atención que el filósofo, en la filosofía griega te empiezan a invitar más a ser más juicioso y menos corporal. Y entonces tú lo decías en una de las clases, que fue en donde nos parten al ser humano en dos y te separan la cabeza de la mente de tu corporalidad. Sí, dices bien, no todas las escuelas griegas, porque hay unas escuelas griegas y romanas, pues bueno, los bacanales, sí, las fiestas en honor a Baco, las fiestas dionisíacas, donde era todos contra todos y con quien puedas, pues, ¿no? Las veces que te alcance la energía. Conviviendo con esto, sí va a haber algunas escuelas griegas que van a decir, oigan, espérense, eso nos está dejando como en un nivel menos racional. Eso es como ver ese tipo de actividad sexual, se ven los animalitos. Entonces, vamos a ponerle un poco de conciencia al asunto. Y empiezan a hacer toda una división. En sencillas palabras te diría, en la religión de la diosa, si es una actividad propia de la vida, es un regalo de la diosa. Y se bendice y se agradece. Entonces, en la religión de la diosa, seguramente que antes de tener relaciones le daban gracias a la diosa, ¿no? De que podían y que lo iban a hacer. Uh-huh. Como cuando llegaban los animales o cazaban. Tal. Si cambias eso y cambias el modelo de Dios, cambia el ejercicio de la sexualidad y toda la sociedad. Traes un Dios que no está en este mundo. Está allá, quién sabe dónde, en el pero te está checando el dato. Está checando el dato, pero está en el empirio por allá, quién sabe dónde lejos, ¿no? Y entonces ellos hacen la división de lo que está aquí, se va a llamar, en español se va a llamar mundano, que es de este mundo, y lo que está allá es lo sagrado, lo divino. Claro. Al hacer esa división,
¿Y los griegos fueron los que hicieron eso? ¿O quiénes lo hicieron? Por lo pronto, los primeros que sistematizaron una reflexión ya más seria sobre el asunto, sí fueron griegos. No sabemos si tenían alguna tradición anterior que fuera cuestión oral, Ajá. pero ellos ya empezaron a escribir el asunto. Van a decir, bueno, entonces, si Dios no está en lo mundano, sino en lo sagrado, entre más nos trascendamos de lo mundano, más cerca estamos de lo sagrado. Entonces hicieron una cosa como piramidal. Dios estaba en la punta, el mundo estaba abajo. Entre más parecido fueras a las cosas de este mundo, más lejano estabas de Dios. Wow. Entonces por eso, fíjate, ofrecer incienso en el templo era algo sagrado, pero ir al baño era algo mundano, profano del cuerpo. Y lograron esta decisión que tenemos unos cuantos miles de años viviendo con ella, ¿no? Donde las cosas del cuerpo son menos valiosas y menos positivas y menos sagradas. Wow. No van a decir que son malas en un momento, no todos, van a decir, ¿para qué pierdes el tiempo y la energía haciendo algo que no te va a llevar a ningún lugar y no te va a acercar a lo divino? Mejor preocúpate por lo que te va a acercar a lo divino. Wow. Va a venir el cristianismo con su aportación, va a retomar esta filosofía. Y también no todo el cristianismo, ni en todas las épocas, pero van a tender a radicalizar esto, donde se separa, totalmente separado. Y entonces, a lo divino se llega con la negación o el sacrificio o la represión de lo mundano, ignorar este mundo para mirar el cielo, no ensuciarte con las cosas de aquí para preocuparte solo por la adoración. Pero fíjate, pues qué tristeza. Porque eso es negarte a ti mismo como ser humano. Fíjate que mi maestro de bioenergética nos explica una de las fuentes más grandes de trastornos de la personalidad y trastornos de tu calidad de vida y demás, es precisamente esta parte, ¿no? Negar tu humanidad, tu ser humano. Y entonces él nos pone un ejemplo muy sencillo. Dice, cuando yo tengo sed, no es algo que yo pienso, siento. O sea, no digo, hey, ya pasaron 3 horas que no tomé agua, tengo que tomar agua, ¡hey, cuerpo, tengo que tener sed! Es como voy a comerme una comida y yo no le digo a mis glándulas salivales, prepárense porque voy a meter un bocado a mi boca. Eso es algo que sucede en automático. Entonces la sensación de la sed es una sensación. El cerebro me sirve pues para proveerme el agua. A ver, siento que tengo sed, me doy cuenta que como humana tengo sed, y los animales y las plantas y todo el mundo necesita agua. Entonces, ¿cómo voy a hacer para proveerme del agua? Ok, estoy viendo un garrafón, estoy viendo un vaso, agarro el vaso y para eso me sirve mi pensamiento y me tomo el agua y resuelvo la sensación. Curiosamente, la sexualidad es exactamente lo mismo. O sea, todos los seres humanos en algún momento hemos sentido el cosquilleo de que, ay, tengo ganas de un orgasmo. Me voy a masturbar o voy a tener relaciones sexuales con mi pareja o le voy a hablar a mi novio, a mi novia, porque hoy tengo ganas, ¿no? Incluso hasta la famosa frase que yo he escuchado que esta noche cena Pancho. O sea, porque tú te predispones por ir, pero parte de una sensación. Esa es una sensación que como ser humano percibimos y sentimos. Entonces, el problema está en donde yo percibo que tengo ganas de tener un orgasmo y me como un pastel. Porque mi pensamiento me dice, pero es que si tú estás soltera, y es que el que te gusta está casado, y es que cómo va a ser esto, que está mal. Y entonces el pensamiento, desde un juicio, que yo ya lo tengo ahí bien metido en la cabezota, entonces, ¿qué dice mi maestro? Pues te comes un pastel. Y obviamente nunca resuelves la sensación, y bueno, te vas a comer ese pastel y muchos otros. Todos los que vengan. Y vas a tener un problemón después de obesidad, y aparte, finalmente, ese satisfactor, esa necesidad nunca fue satisfecha. Entonces, bueno, esa es la generación, ¿no?, de lo que estás hablando ahorita. Y además, mi cerebro me ayuda no solo para obtener el satisfactor, sino para decidir entre toda la variedad. Porque tú dijiste, ahí está el garrafón, sí, pero ahí está la Coca-Cola, claro. O ahí está el jugo, o ahí está, no sé, lo que quieras. Claro. Tienes, entre todas las opciones, tu cerebro te ayuda a elegir aquella que prefieres. Entonces, ¿ves? Claro. También, no solo es decir, sed, agua, no, sino a ver, espérame, ¿qué clase de líquido, en dónde, a qué temperatura, en vaso de vidrio o vaso de plástico? Sí, claro. Por ejemplo, la cerveza en vaso de plástico, todo el mundo que es cervecero sabe que eso no se debe hacer. Sí, claro. ¿No? Porque la cerveza tiene que ir en tarro frío. ¿Ves? La preferencia para satisfacer es humana. Sí, claro.
Y la posibilidad exactamente de elegir, claro que sí. Pero la sensación, que también es humana, existe. Ahí está. Y está tan válida como lo que tú vas a hacer después. Ahí está. Wow. Bueno, pues no le cambie, porque vamos ahorita a ver qué fue lo que dijo Levítico, el judaísmo que tuvo de qué ver con todas las cosas que tenemos ahorita. Entonces vamos a ver un poquito del libro de Levítico. No le cambie, en la intimidad con Lupita. Jugositas, blanditas y exquisitas son las hamburguesas de The Score International Burgers and Beer de Chula Vista. Venga y visítenos, estamos cerquitas de la hambre que se carga. Pruebe la One Pan Burger o la Ortega's Cheeseburger. Acompáñelas con su bebida favorita. Y para sus niños tenemos un menú especial para ellos. Score International Burgers and Beer, el restaurante de los amantes de las buenas carnes, blandas, hechas de carnes frescas de vacas contentas. 860 Broadway en Chula Vista. 619-426-1654. 426-1654. Somos espíritu de vida, somos parapsicólogos, somos videntes y chamanes, somos especialistas en las ciencias ocultas y sobrenaturales. Si usted, mi amigo, allá en su casa cree que sufre de enfermedades rebeldes y desconocidas, si en su hogar hay envidias, hay drogadicción, hay alcoholismo, si usted, mi amigo, allá en el rancho ve que los animales se le enferman, se le mueren, las cosechas no están funcionando, si usted allá en su negocio ve que las personas no entran ni siquiera a escamparse, pueden estar siendo víctimas de un mal, de un daño, de brujería, de hechicería, de maleficio. Visítenos, estamos en el Parque Teniente Guerrero, llámenos a los números que aparecen en pantalla y reciban una orientación totalmente gratuita y sin ningún compromiso y descubra lo que el destino tiene para usted. ¿Quiere comer con el sabor y calidez de su hogar? ¿Con el cariño y esmero que imprimen sus seres queridos al atenderle en casa? En el restaurante Buffet Bravo lo consigue. ¿Qué le parecen unas tortitas de camarón con mole o unos chiles rellenos en salsa de pasote? Y de postre, capirotada. Restaurante Buffet Bravo. Estamos en Rosarito, Boulevard Popotla 2907, a 200 metros de las Torres Joya Real. Teléfono 120-0840. Rosarito los espera y Buffet Bravo los consiente. Estamos de regreso en la intimidad con Lupita. Y bueno, el tema de ahora es teología y sexualidad. Y para eso estoy aquí de plácemes con el teólogo, licenciado en teología Álvaro Olvera, y que estamos teniendo una conversación muy interesante. Y bueno, habíamos estado hablando desde dónde surge el ponerle un juicio a la sexualidad, desde dónde sale, quién empezó con todo esto, o sea, quién dijo que de repente tener relaciones sexuales tenía que tener un orden, una regla, los sábados sí, los martes no, el día de la menstruación no, etcétera, de dónde sale. Y bueno, pues ya estábamos hablando que los griegos tuvieron algo bastante importante en las cosas que seguimos arrastrando independientemente de la religión que practiques. Pero pues el judaísmo también, y tenemos evidencia escrita pues de lo que se dijo en el judaísmo. Y fíjense, aquí me encontré varias cositas en la Biblia. El Génesis dice, y el hombre se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí ya está hablando de heterosexualidad. No pecarás con la mujer de tu prójimo ni te contaminarás con tal unión. El Levítico dice esto y Éxodo también. No cometerás pecado de sodomía porque es una abominación. Levítico lo dijo.
Nadie se juntará carnalmente con su consanguinidad ni tendrá que ver con ella. Levítico, y luego en Corintios lo vuelven a decir. Y pues bueno, estos son aportaciones del judaísmo que ya conforme han pasado los miles de años, pues le hemos agregado cosas y le hemos quitado cosas. Sí. A mí me sorprende que pareciera que el origen, es mi interpretación, que el origen de la reglamentación en torno a la sexualidad tuvo que ver con la idea de propiedad. Okay. Dijéramos propiedad privada. Ajá. Cuando estas tierras son mías o de mi clan, tengo que controlar hacia dónde se reproduce mi familia o mi clan. Y entonces yo no me podría casar contigo que eras de otro clan, porque entonces los bienes del clan se iban para allá. Había que empezar a reglamentar cómo las propiedades del clan que giraban en torno a la sexualidad, porque si tú tenías tierras, pues con quien te casaras, ¿no? Claro. Pues allá quedaba con las tierras. Y luego vendrá la cuestión de la dote, de que para tener acceso a cierta persona tenías que dar ciertos bienes. Entonces se empieza a reglamentar. Se empieza a poner como... Mira, la idea es sexo sí, por supuesto, menos así, ni así, ni así. Okay. ¿No? Así va a empezar a ser un poco. Luego va a venir el punto en el que esto va a cambiar también históricamente, ¿no? Pero como la primera idea era, sí, por supuesto, es una actividad de la vida, es una actividad humana. Pero no, por ejemplo, una de las primeras prohibiciones es el incesto. No en todas las culturas, por supuesto. En algunas culturas más cercanas a la Biblia, el incesto va a ser una de las primeras prohibiciones. Es decir, no con tu, como decía el libro, no con tu consanguineidad, ¿no? Claro. Pero es una regla que luego el mismo libro nos cuenta, bueno, no sé si el mismo, pero en la Biblia nos cuenta que las hijas de Lot dicen, no podemos morir vírgenes porque es una maldición, emborrachemos a nuestro padre y tengamos relaciones con él. Y lo hacen durante varias noches hasta que quedan embarazadas. Eso es consanguineidad, lo que prohibía el Levítico. Y sin embargo, no hay ningún castigo de parte de... Oye, o también la pregunta, no sé quién, dónde escuché que pregunta a un niño, oye, ¿pero qué no está mal tener relaciones con tus hermanos? Sí, sí. ¿Y cómo está la cosa que salimos de Adán y Eva y ellos tuvieron hijos y luego de estos de dónde? O sea, o tuvo otro Adán y otra Eva en otro lugar, o sea, ¿cómo explicas esa parte? Sí, pues, bueno, yo lo que digo es, a ver, el universo mítico, pues, ¿no? Ajá, claro. El universo mítico no es la explicación de cómo fue, sino la explicación de por qué hacemos las cosas como las hacemos. O sea, el mito trata de explicar no lo que sucedió allá, sino por qué vivimos de esta manera. Claro. Y conectas con el mito, ¿no? Pero entonces sí, el judaísmo pondrá algunas reglas, por supuesto. Otras culturas también tendrán sus reglas. Por ejemplo, en el mundo griego sabemos que tampoco era el paraíso de todos contra todos. No, había ciertas normas sociales y ciertas consecuencias, castigos para esas transgresiones. Pero tendrá que ver con la idea de propiedad. Claro, claro. Pues sí, fíjate, ahorita lo que vemos en la cultura egipcia, aquí me encontré una cosa muy curiosa. Fíjate, en la cultura egipcia el incesto sí estaba permitido y la circuncisión la practicaban los egipcios antes que los judíos. Muchísimos siglos antes. Era un ritual de iniciación en el adolescente antes de la cultura judía. Y sin embargo, como ahorita en nuestros tiempos es como, no eres judío si no estás circuncidado. Y que ahorita, por ejemplo, muchas personas se practican la circuncisión por situaciones de salud. Sí. Tienen fimosis, el pene, la glande no se retrae, hay que cortárselo para poderse limpiar y que el glande se retraiga. Entonces, pero como una de las cosas que tú decías en las clases es que los seres humanos tendemos mucho a imitar. Y entonces, bueno, si la estructura de ellos es así, pues yo también la hago. Y fíjate que eso es muy curioso cuando tú caminas por las calles de una cuadra y te fijas cómo las casas se parecen. De repente la reja fue la misma que pusieron acá y todos los días podemos ver evidencia cómo el ser humano tiende a imitar las cosas de su entorno. Claro. Entonces igual, no necesariamente la circuncisión, y pues ya lo vimos, no tiene un origen judío, tiene un origen egipcio. Y que a lo mejor alguna persona le preguntas a un judío, oye, ¿tú eres egipcio porque te circuncidaron? A lo mejor le ofendería mucho. Claro, sí, el egipcio es goy, es decir, no judío, entonces yo sí soy judío, él es goy. Pero la práctica es goy, es decir, el judaísmo se trajo esa práctica, pues, ¿no? Pues sí, porque ellos vivieron ahí en Egipto, fueron esclavos mucho tiempo. institucionalizó. Sí, está bien. Y cuando muchas personas copian sus casas, después de unos siglos lo llamas pueblo mágico. Me acordé
de Tasco, cuando dices las casas iguales, uno va a Tasco y uno dice, bueno, ¿cómo se les ocurrió que todo igual? Sí, claro. Y ahora Y luego lo reglamentan. ahora hay una reglamentación Sí, donde claro. quieres tener, por ejemplo, una marca de comida rápida, que no voy a decir al Sí. aire, Y lo pones colonial. tiene que tener el mismo color y la misma estructura y los mismos techos de Claro, teja roja, porque claro. si no rompe con el pueblo Sí, mágico. sí. Pero ¿de dónde salió? De que, pues, empezaron a imitarse y se imitaron y construyeron y ya, ¿no? Y bueno, como la intención de este programa es precisamente darnos cuenta de dónde surgen esas situaciones y qué tanto es aplicable hasta a la vida de ahorita. Con nuestra, fíjate, a mí me llamó mucho la atención leer el libro de Médico de Cuerpos y Almas, que es la historia de Lucas. Entonces, es una novela, pero también es una novela muy documentada. Y me llama la atención que Lucas se va a estudiar medicina a Alejandría, y Lucas, el que escribió el evangelista, el que escribió el evangelio de Lucas, y regresa, y anduvo, pues él fue médico, él trabajó en muchos lugares, y hay una parte en donde dice que su madre ya era una anciana, y que él tenía que prepararse pues para la pérdida de su madre, que era una mujer que la amaba mucho, y menciona que la madre de Lucas tenía 40 años, y yo, Claro. ay, caray, espérame tantito, ¿cómo que es una anciana? Sí. Entonces, también tenemos que ver el contexto de eso, o sea, la gente tenía, ¿cuántos años tenía María cuando tuvo a Jesús? No sabemos, pero... Era adolescente. Efectivamente, pues, en el judaísmo no es norma, pero es la tradición, que en cuanto la chiquilla tiene su primera menstruación, ya deja de ser niña y se convierte en mujer. Ok. ¿no? Entonces, al convertirse en mujer ya está lista, pues, Tener relaciones sexuales y para cumplir la embarazarse. función de que el pueblo elegido crezca, y eso se da a Ok. través de los hijos. Ya. El varón será a los 12 años, más o menos, 12, 13 años, con el bar mitzvah. Cada sociedad tiene sus momentos, pero efectivamente, en la época de Jesús, la tasa de mortandad infantil era más o menos del 50%, es decir, Claro. si un niño llegaba De a los 10 niños que 6 nacían, 5 años, se ya morían. la hacía. La mayoría de ellos moría antes, ¿no? Y por eso tenían muchos. Y por eso, en ese contexto, ves que la Biblia dice, no desperdicies el semen. Claro. Porque de por sí estás viendo que tenemos muchos y se nos muere la mitad y tú lo desperdicias, pues no lo desperdicies, ¿no? Todas las prohibiciones... Y yo creo que también la parte de la homosexualidad Claro, ahí está. tiene que ver con eso, en donde no tiene caso que estés desperdiciando tu semen teniendo con otra persona de tu mismo género que no van a tener hijos, pues mejor úsalo acá de este lado. Justamente por eso, cuando encuentras la prohibición de lo que el texto que pusiste llama sodomía, que es una traducción muy mala, pero así está en la Biblia, no encuentras un texto que prohíba la misma actividad entre mujeres. ¿Por qué? Porque ahí no hay derrame de semen, ahí no hay, ¿sabes? Entonces no importaba, ya están en su casa y hagan lo que quieran, pero el hombre no, porque en el hombre está la germinación de los hijos, pues, ¿no? Acuérdate que en este momento no se conoce mucho de óvulos, ovarios. Sí, claro, no se tales sabía cosas, nada ¿no? de eso. Sí. Entonces ahí se pone esta idea de tenemos que reglamentar, pero el principio, por ejemplo, el principio judío es sexo, sí, por supuesto, claro, y además bendito sea Adonai Elohenu que nos dio el sexo. Claro. Tenemos un libro en la escritura judía que habla de una relación erótica entre una pareja. La gente no sabe, pero en la noche del Shabbat, que es la noche más sagrada en el judaísmo, el sexo es parte integral de la noche sagrada. La celebración sagrada incluye la relación sexual. Entonces yo les decía, imagínense, bromeando un poco con no judíos, ¿no? Les decía, la noche del Shabbat cenamos bien, y luego 7 copitas de vino, porque es la noche Shabbat, ¿no? Ajá. Vinito, música, canto, baile, y luego final feliz. Pues la llegada del Shabbat era un gusto para la gente y una alegría, y todavía los vemos muy contentos porque es Shabbat. ¿No? En el catolicismo, por ejemplo, te tienes que abstener de relaciones sexuales una noche antes, y luego está la regla de no puedes comer antes de la comunión, y te dan un pedacito de oblea con un trago de vino, que es el peor vino que he probado en mi vida. Pues ¿cómo vamos a estar alegres Claro, claro. en la celebración? ¿No? Tendría que ser de otro modo. Pero depende mucho la cultura, será el acercamiento a la sexualidad. La aportación cristiana va a ser fundamental, porque el Dios cristiano es, en líneas generales, pues el Dios cristiano es heterosexual. Se da por hecho, Ajá. aunque ningún texto de la Biblia dice que Dios es heterosexual. Yo no sé por qué los cristianos... Pues ni siquiera creen, tiene esposa, decías, ¿no? Espérame, ¿De dónde heterosexual, sacan pero además eso? es un Dios que no tiene esposa, que en la época antigua un Dios sin esposa era por lo menos sospechoso. Todos los dioses tenían una esposa y como tú dices, esposa o mancebo o efebo, lo que Sí, fuera. ajá. Este Dios no tiene esposa y además
el cristianismo asegura que este Dios es heterosexual cuando no hay ningún texto que diga yo, el Señor, soy heterosexual y me gustan las mujeres. No hay ningún texto Claro, de este sentido. claro. Y luego, es un Dios que no tiene esposa y es un Dios que embaraza a una mujer que pertenece a otro hombre. Un embarazo de una mujer que pertenece a otro hombre porque María estaba desposada con José, eso es adulterio. Entonces, ¿ves? Es una cosa muy rara que cuando lo estudiamos con un pizarrón nos damos cuenta que hay muchas cosas que no hemos captado de los textos. Uno dice, caray, este Dios que no tiene esposa, pero no dice que es heterosexual, pero embaraza a la mujer de otro y le endilga el paquete del hijo a José y nunca tiene relaciones y luego ella tampoco, la hija y el hijo tampoco. Uno dice, este Dios tiene algún problema, supongo, con la sexualidad. Oye, y luego regresando de esta pausa nos vamos a ir con la manzana, el pecado original, a ver de qué se trata eso también, porque me sorprendió mucho que parece que no hubo una manzana involucrada en ese asunto. No le cambie, estamos en la intimidad con Lupita, teología y sexualidad. En El Mexicano, nuestro compromiso es que tengas la información más relevante y completa cada mañana. El valor de un periódico está en su contenido, por eso unimos esfuerzos para llevarte cada día las historias que te mantienen bien enterado. Lo que pasa a nivel local, nacional y en el mundo, queda en El Mexicano, diario parte de tu vida. Toros en Tijuana. Regresa la máxima figura del reconeo Pablo Hermoso de Mendoza, la despedida del maestro El Sotoluco, la pasión de José Mauricio y la presentación de los espectaculares Recortadores Españoles, lidiando 6 de Fernando de la Mora. Domingo 10 de abril, 4 de la tarde, Plaza Monumental de Tijuana. Venta de boletos en boletea.com, Palacio Azteca y taquillas de la plaza. Easy Negocios llega con 2 líneas telefónicas, llamadas ilimitadas a fijos y 300 minutos en celulares en México, más llamadas ilimitadas a fijos y celulares en Estados Unidos y Canadá. Y todo por 500 pesos. Instituto de Belleza de Alto Rendimiento y Estética Amado León, incorporado a la Secretaría de Educación Pública, tiene para ti las mejores técnicas de belleza y aprendizaje a través de sus cursos y maestrías profesionales. Para mayor información, llama a sus teléfonos o consulta la página www.amadoleon.com, además de que te ofrece una gama de servicios para verte verdaderamente espectacular. Instituto de Belleza de Alto Rendimiento Amado León, donde no se hacen estilistas, se forman estilistas. Lorca, restaurante español, acogedor, exquisito, sorprendente. Disfrute de nuestros suculentos desayunos mexicanos. 150 tapas de auténticos platillos españoles. Y una gran selección de vinos de la región. Lorca, la casa de la paella negra. Calle Brasil 8630, Colonia Cacho, teléfono 634-0366. Y porque usted lo pidió, vuelve nuestra paella en promoción. Lorca, el mejor restaurante español. Pues muy buenas noches, estamos de regreso en la intimidad con Lupita. El tema de hoy es teología y sexualidad y pues estábamos platicando con el teólogo Álvaro. Nos estaba diciendo pues que el Dios del cristianismo pues es un Dios que no lo entendemos, que no en ninguna fíjate que comentando lo que dices que Dios no en ninguna parte dice que Dios es heterosexual,
Entonces yo te digo, seguramente se le ocurrió a alguien pensarlo porque la mayoría de los seres humanos somos heterosexuales. La minoría son de la diversidad. Entonces, ¿qué es lo que me dices? ¿Que es una proyección? Es una proyección, sí, claro. Lo que se ha estudiado es que hay una relación muy interesante entre la sociedad, así como está estructurada, como está organizada, y el Dios en el que cree. Okay. Entonces, cuando la sociedad es una sociedad de gente que sale a recolectar bayas al bosque y a traer agua al río, la divinidad, la trascendencia será natural, será la naturaleza, ¿sabes? Okay. Entonces la lluvia es la manifestación de lo divino. Cuando esta sociedad se estructura en el mundo de la casa, los animales tienen un espíritu, el tótem famoso, y entonces lo divino es animal. Hay que convencer al espíritu divino de los alces, por ejemplo, de que nos mande alces para poderlos cazar. ¿Ves? Pero entonces hay una relación en lo que la sociedad hace y el Dios en el que cree. Luego vendrá la sociedad de los agricultores. Todos los dioses que se llaman solares, que son más de 3 para no decirles cuántos, todos, su fecha de nacimiento es el 25 de diciembre. Obvio, es una fecha cósmica, es cuando terminan las noches más largas del año y empiezan los días a alargarse más. Entonces, más luz, menos sombra. Ahí tiene que nacer el Dios, ¿no? Y no solo Jesús. Sí. Más. Pero este Dios, además, muere y resucita. Jesús no es el único Dios que muere y resucita en la historia de las religiones humanas. Y era obvio, es un pueblo de agricultores, ¿sabes? Y entonces la semilla, que es lo que nos da la vida, nos da el alimento, tiene que enterrarse y pudrirse en la tierra, pero renace en la espiga. Y Jesús va a decir, el grano de trigo que no es enterrado y muere en la tierra, no puede dar fruto. Entonces, ¿ves? Es una religión de gente dedicada a la agricultura, mayormente. Claro. El asunto es que estamos en un momento de transición entre el mundo de la agricultura, que prácticamente nadie en las ciudades ha hecho agricultura nunca, a un mundo de diversas ocupaciones con mayor tecnología y mayor información a la mano. Esto es lo que ha cambiado nuestros mitos y va a cambiar a nuestros dioses también dentro de algunos años. Claro. No, y sobre todo también el estilo de vida. Porque, por ejemplo, ahorita que una muchacha a los 15 años tenga un hijo es un escándalo. Cuando tienen muchas otras más, para empezar la esperanza de vida es muy alta. En segundo lugar, la mujer parida ya no se está muriendo. El embarazo, la tasa de mortalidad es muchísimo menor que hace 50 años. Claro. Fíjate, al menos en mi familia, las hermanas de mi abuelito, las tías de mi papá, él tuvo tres tías, yo tuve 3 tías abuelas, 2 murieron de parto, claro, y una la que está viva hasta la fecha. Entonces, todos esos cambios en la humanidad, claro que tienen que ir acomodando lo que creemos. Por supuesto, porque cambia cómo vivimos, se mueve la comprensión de quiénes somos y se mueve la comprensión de en qué creemos. Así ha sucedido por lo menos los últimos 30,000 años, cuando pasamos de una ocupación primordial para sobrevivir a otra, se movió. Por supuesto que hoy la gente, yo trabajo con jóvenes, entonces es común escuchar eso en los adultos que dicen, los jóvenes perdieron los valores. En realidad no es cierto. No están perdidos, están cuestionados. Claro. El joven dice, por ejemplo, la fidelidad. ¿Para qué voy a tener solo una pareja durante 30 años si veo a mis padres que están 30 años juntos peleándose desde hace 25? Claro. ¿No? O una sola pareja. Y te dicen, ¿por qué? Si conozco gente que tiene una sola pareja y es infeliz. Claro. Entonces, al transformarse la sociedad, se transforma nuestra manera de comprendernos y se tiene que transformar nuestra manera de creer. Es el momento en el que estamos, según mi interpretación. Y fíjate que es que realmente sí, o sea, tenemos que voltear y vernos como humanos, como seres humanos y decir, bueno, si para ti esto está bien, para mí no. Y no necesariamente lo que tú estás haciendo lo tengo que hacer yo. O decir, oh, mira, algo me faltaba aquí en mi vida, pero la manera en cómo se conduce esta persona le funciona, pues voy a tratar, a lo mejor a mí también me funciona. Pero precisamente no estar sometidos a una cuadratura, porque los seres humanos no somos cuadrados y somos tan distintos. Fíjate, me llamaba la atención ayer tuve así como un flachazo filosófico. Tengo 3 gatitos en la casa, recogí una gata con gatitos. Un gato es blanco, gato es amarillo y el otro es blanco con negro, como vaquita.
Y entonces ya di en adopción 2 gatitos y el gatito que se queda todavía veo que extraña a sus hermanos. Y entonces se pone muy lloroncito y anda muy chipilón y demás. Y entonces de repente se me ocurrió pensar, ¿los gatos verán los colores de sus hermanos? O sea, porque los gatos son totalmente diferentes. Los 3 gatos eran totalmente diferentes en cuanto al color. Y yo decía, y se aman tanto los animalitos. Yo los veo, pues crecieron juntos, jugaron y demás. Yo decía, ¿cómo los seres humanos, por qué es tan relevante el color, la forma y esas cosas, cuando finalmente seamos capaces de vernos como somos, como seres humanos? O sea, por ejemplo, yo puedo pensar que no tengo ningún problema con la gente afroamericana o la gente de África de color. Pero yo sí he escuchado como, y es negro. Como, ¿qué necesidad tienes que decir su color? Y es amarillo o es blanco. Claro. Pues es una persona, es Juan. Juan, punto. No Juan el negro, ni Juan el blanco, ni Juan el no sé qué. Juan el heterosexual. Exactamente. Juan el gay. Es como yo también decía, ¿para qué tengo que saber yo la preferencia de género de una persona? Yo no ando diciendo por todos lados que soy Lupita la heterosexual. O sea, eso no se dice. O sea, es como que, ¿qué tendría? Claro. Y sin embargo, si dices, él es mi amigo el gay. Entonces, como que va a llegar un momento, y eso espero, que los seres humanos nos veamos como seres humanos. Y mira, esto sirve para introducir lo que planteabas antes de ir a la pausa. El famoso pecado original. Bueno, para empezar, el pecado original es una concepción cristiana. Okay. Como tal, esto que es una cuestión que se pasa de padres a hijos y a través de la cuestión de la generación del hijo, es decir, el coito, ¿no? Es una cuestión totalmente cristiana, además es del siglo V, si no me falla la memoria. Ya, ¿Cómo se lee el famoso texto del que manzana que no era manzana? Porque ustedes leen el texto, nunca dice que es una manzana. Es que a mí me sorprende eso, ¿sabes? Que ayer lo estaba comentando con mis papás, le digo, ¿sabes que la manzana no existe en la Biblia? O sea, dice el fruto prohibido, no dice una manzana. Y luego dice mi papá, oye, dice, ¿y entonces la manzana de Adán? ¿No dicen que nosotros los hombres tenemos aquí el cartílago que sí, porque Adán se comió la manzana y se le atoró? Y entonces, bueno, yo, sí es cierto. O sea, la gente, el cartílago... le dicen la manzana de Adán y bueno, pero además si tú lees que no es cierto. Si tú lees la Biblia, nunca dice que es manzana, no está prohibido el fruto. Okay. Pero ahorita regreso a este punto. Y luego nunca dice que se le atoró a Adán. Pues, ¿de dónde sacamos? Pero mira, yo cuando era niño en la primaria me decían, ¿y tú eres nacionalidad? Cuando nos enseñaron este concepto, yo decía, yo francés. Y lo decía con esta cara de seriedad que estoy poniendo ahora ante la cámara. Yo francés. Y la maestra, no, tú eres mexicano. No, yo soy francés. ¿Por qué eres francés? Porque me trajeron de París. Y París está en Francia, maestra. Y muy serio, porque fui un niño muy peculiar. Y sí, lo que no me explico es por qué no hablo francés. Pero yo estaba convencido que era francés porque mi mamá me dijo que venía de París. Pero, o sea, tú lo decías de verdad. Claro, yo estaba seguro de que era cierto. Como estaba yo convencido a los 7 años de que 3 hombres, uno montado en un camello, uno en un caballo y otro en un elefante, recorrían el mundo en 12 horas. Ajá. ¿Ves? Y estaba convencido de muchas cosas. ¡Wow! ¿Cuántos años tienes? No. O sea, es que me sorprende que tú hayas, o sea, que te hayan, y que hayas creído que... No, es que no le dije a Lupita que había 2 preguntas que no podía hacer, mi peso y mi edad, pero ya hizo la primera. Está bien. Qué increíble. Tengo 45 años, soy de 1970. Ve nomás, sí. Bueno. Pues bueno, el texto no dice que se le atoró el fin, ¿no? Una vez platicando con un amigo mío rabino en la Ciudad de México, él me decía, no, es que hay otra lectura del texto y a mí me pareció genial y es la que yo digo y es en la que yo creo. Nos dice en la escritura, en hebreo, dice, y entonces Adonai creó a Adamach. Adamach es la palabra hebrea que significa literalmente barro, pero aquí significa ser humano o a la humanidad. Entonces dice, Adonai creó a Adamach, a imagen suya lo creó, macho y hembra lo creó. En hebreo, ish, isha. Si te fijas, es la misma palabra, nada más con la terminación femenina. Ish, isha. Entonces, este Adamach, Adán es ish e isha. No es el nombre del varón. Adán es el nombre del ser, ish e isha, que Dios crea. Me decía este rabino, entonces, el plan de Dios era que ish gobernara la creación junto a isha, porque los dos son imagen y semejanza de Dios. El problema, dice, viene cuando él, Ish,
le pone nombre a ella y le dice, tú serás llamada Eva. Anteriormente la Biblia comenta que Dios le dijo a él que le pusiera nombre a todos los animales. Y en la cultura semita, el nombre era sinónimo de propiedad. Okay. Entonces, tu nombre eras tú, y entonces si yo tenía tu nombre, tú eras mía. Entonces, se le permite a él ponerle nombre a todos los animales para someterlos. Lo que hace Ish es voltear ahí y decir, y entonces tú serás llamada Eva, y le cambia el nombre que Dios le había dado. Eva, en hebreo, Iva significa la que pare. Entonces, ¿ves? Tú no eres Isha, tú vas a ser Eva porque tú me vas a parir mis hijos. Me decía el judío, ese es el primer pecado. ¿Por qué? Porque es cuando el varón rompe con el plan original de macho y hembra, le pone nombre a ella para dominarlo y además le da una función. Claro. Parir a mis hijos. Eso es el pecado original. No, y sabes que la convierte en una cosa. Claro. Y yo creo que una de las situaciones que las mujeres hemos peleado a lo largo de la historia es precisamente dejar de ser cosificadas. Claro. O sea, la mujer es como la curvilínea, como la botella de ya saben qué refresco, y la utilizan en todos los comerciales y en todas las cosas, la figura femenina como si fuera un objeto. Sí. Objeto del deseo, objeto sexual, objeto de parir, objeto de etcétera. O el objeto a temer. Claro. Y entonces me das tanto miedo tú y el poder de tu sexualidad que cruz, ¿no? Entonces vamos a encontrar en la literatura cristiana primitiva cruz. Que la mujer es lo más parecido a Satanás que hay sobre la tierra. Y todo el pleito cristiano de cubrirse el cabello no tiene otro sentido, en las mujeres, no tiene otra fundamentación que la idea de que tu cabello resulta seductor y entonces mejor tápatelo porque no vaya a ser, ¿verdad? Sí. E incluso la violación va a ser culpa prácticamente siempre de la mujer, desde la antigüedad. Y hay un texto que no cito porque no me acuerdo de memoria, pero que dice que porque pudo gritar y no gritó lo suficiente. Esa era la razón por la cual... ¿Sabes que estaba viendo, hace poquito vi un documental de que en los testigos de Jehová, una mujer que es abusada sexualmente, si no gritó, se culpa a ella de la violación? Y no viene de ellos, viene de más antiguo, porque el texto que te digo es un texto judío, pero no quiero decir, no, porque sería mentira, claro, una injusticia con el libro si yo te dijera tal libro, no me acuerdo en este momento. Pero imagínate entonces a todos los seres humanos que se han sometido por estas ideas. Porque no, en este caso, por ejemplo, la mujer que está totalmente obvio que ha sufrido discriminación en muchas culturas y que ahorita hay una cantidad inmensa de niñas que casan con hombres adultos, niñas de 8 años, de 7 años, que no las dejan estudiar. La Malala, ahorita que ella lo único que está peleando es que dejen estudiar. O sea, que se preparen y que sepan de qué se trata. Y ahora ni qué decir también las personas de la diversidad. La homosexualidad, la transexualidad, la bisexualidad, que también está muy juzgada y limitada. Y juzgada y limitada. Yo no soy sexólogo, tú eres sexóloga, podrás decir, yo creo que está tan juzgada porque es atrayente. ¿Sabes? Ahí en el fondo hay algo, esta cosa de, entonces mejor aléjate, como el cabello de la mujer. Pues sí. No vaya a ser, porque me encanta los episodios de homoerotismo que he visto en varones mexicanos muy machos, que ya con 2 cervecitas empiezan que el compadre y la piernita y tal. No vaya a ser las bromas, ¿no? Yo recuerdo que trabajé cuando joven en un restaurante bar y todas las bromas entre hombres eran sexuales. Se tocaban las nalgas y decían, ay, estás pobre porque quieres, que no sé qué, ¿no? Ese tipo de detalles que son homoerotismo, claro. Que se hacen porque es simpático y atrayente, pero no vaya a ser que de verdad el paso, entonces mejor que se vayan a la zona gay de Tijuana. Y fíjate, bueno, eso se llama homosexualidad internalizada. Mira qué bonito cuando una persona igual está como con esa duda y que finalmente, y hasta dice, no, apúrate porque después de los 40 duele, una cosa de ese tipo. Bueno, la preferencia de género nacemos con ella. Si eres heterosexual, si eres homosexual, si eres bisexual, pues tú ya sabes. El único que no sabe es el bisexual porque a lo largo de su vida lo descubre. Empieza, a lo mejor se enamora primero de alguien de su mismo género o de alguien del distinto y luego a lo largo de la vida pues resulta que se enamora de alguien que él no esperaba enamorarse. Sí. Entonces ahí la bisexualidad se descubre, pero la heterosexualidad y la homosexualidad la persona sabe desde que nació. Que ojalá que las personas,
especialmente los cristianos, que es con quien yo tengo más contacto, pudieran leer estas cosas y estudiar. Acaba de salir una película que hoy sabemos que tiene financiamiento cristiano, Pink, ¿no? Donde te ponen la típica idea de que si dos gays educan a un niño, el niño va a ser gay. Y yo digo, espérame, todos los gays vienen de hogares heterosexuales, sí, donde se les educó en el modelo heterosexual y sus padres eran heterosexuales. Sin embargo, son homosexuales. Es decir, yo no creo que tenga mucho fundamento científico decir que si tus padres son heterosexuales, tú vas a ser heterosexual. No tiene ninguno. De hecho, ahorita los hijos que han estado más estudiados son los hijos de parejas homosexuales. De hecho, en Europa ya hace muchos años que es legal la adopción de parejas homosexuales, y entonces un niño saludable, lo que un niño necesita para criarse es un hogar armonioso, equilibrado, en donde pongan límites, donde le enseñen respeto propio, respeto hacia los demás, y eso cualquier pareja lo puede hacer. Pero heterosexual, homosexual. No se lo digas a los cristianos. Por ejemplo, acabo de leer la declaración conjunta que hizo el Papa Francisco, a quien la gente tiene por un hombre muy abierto. Yo no sé si lo es o no lo es, pero en este tema en particular no. Desde mi punto de vista, hace una declaración el patriarca Kirill de la Iglesia Ortodoxa de Moscú y el Papa Francisco reunidos en Cuba, y cuando uno va al número 20, si no me falla la memoria, cuando hablan de esto, escriben los dos y lo firman los dos y dicen que es de lamentar el hecho de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, y que es de lamentar el hecho de que haya otras relaciones que se estén equiparando legalmente. Y agregan, todo niño para desarrollarse plenamente requiere un padre masculino y una madre femenina. Entonces, esto que acabas de decir no les gustaría a los cristianos. No, claro. No, y aparte nerviosos. También, ¿cuántas familias heterosexuales hay disfuncionales? Bueno, la de Jesús, ¿sabes? Una madre virgen, embarazada de otra persona, de otro hombre que no es su esposo, y un padre que carga con el hijo que no es suyo biológicamente. Pero además, bromeaban el otro día en redes sociales, ¿no? Y además Jesús, que tiene dos papás, José y Dios, dice, pues eso es como un poco disfuncional también. Familia de la diversidad. No, y aparte además, una pareja, matrimonio, que no tienen relaciones sexuales. También eso se agrega, y aparte más toda la polémica, ¿no? Que si tuvo hijos, que no tuvo hijos, María, etcétera. Es un tema inmenso. Es un tema inmenso, básicamente. Bueno, ¿cuál es la intención del programa? Es que conozcan la postura de las religiones y del estudio de Dios, de las divinidades que ha habido y que hay a lo largo de la historia, desde donde estamos parados ahorita, y que finalmente lo importante es, como es el lema del programa, disfrutar libre y responsablemente de tu sexualidad es tu derecho. Entonces, hazle caso a tu corporalidad, respeta, obviamente libre y responsablemente es tener responsabilidad, pero respetarte a ti, y que finalmente lo que tiene más valor es lo que tú quieras, lo que tú decides hacer. Álvaro, muchísimas gracias. ¿Algo que quieras agregar? Pues nada más, esto que dijiste el último me parece esencial, es la libertad en la responsabilidad, con una ética de cuidarme a mí y cuidar a la otra persona. Claro. Creo que mientras esto esté presente, como decía una amiga mía sexóloga, todo se vale. Sí, claro. Muchas gracias, muchas bendiciones, y nos vemos el próximo miércoles en La Intimidad con Lupita.